El tema que vamos a tratar a continuación es el gasto público, que va de 1900 a 1930. El grupo está conformado por Yuri Andrea Martínez Vargas, Mauricio Vanegas Durán, Marlon Umaña Medina y Miguel Ángel Barreto. La guerra y la reconstrucción del orden económico. La Guerra de los 1000 días fue sin duda una de las más devastadoras para la economía nacional, debido a la gran mortandad y gasto que esta contienda tuvo, afectando el campo por el abandono por parte de los campesinos a las tierras, además afectando el sistema de transporte. Por otro lado, la producción cafetera se vio afectada fuertemente en Cundinamarca y los Santanderes, debido a que allí se presentaron fuertes enfrentamientos, perjudicando más del 80% de la producción nacional. La reconstrucción de la economía nacional no era fácil por el surgimiento de importaciones y el alza de los precios de los artículos de primera necesidad, y también se encarecieron los precios del transporte. La expansión cafetera. La expansión cafetera fue un momento de gran importancia en el siglo XIX, por lo que en el occidente del país se obtuvo una participación muy sobresaliente, a pesar de que el sistema hacendario estaba situado en Santanderes, Antioquia y Cundinamarca, pero lo mejor de esto es que la expansión trajo consigo otros avances en organización social. En la base de la expansión de la economía parcelaria en el occidente del país estuvieron dos procesos complementarios, como son la expansión de las fronteras agrícolas y la adaptación al tipo de asentamiento surgidos de la colonización antioqueña. Mejor dicho, la colonización antioqueña fue parte del proceso más amplio de la expansión agrícola. Bueno, yo les voy a hablar de la industrialización hasta el año de 1920. Pues desde 1870 se mostraba señas de industrialización, que para la década de los 90 debería tener algunos avances significativos, de tal forma que se pudiese pensar en un crecimiento un poco más complejo. Pero ya para 1905 se notó el balance industrial. Con la aparición de la refinanciación del petróleo, se fundaron nuevos ingenios azucareros y se modernizaron los que ya existían. Se implementaron productos nuevos como el cemento, el ácido sulfúrico y algunos de consumo que eran el chocolate, los fósforos, las velas, cerveza, gaseosa, entre otros. Hecho que hizo que en las grandes ciudades el sector industrial, productor de dichos productos, valga la redundancia, creciera en una cantidad considerable. Debido a este fenómeno, se implementó la construcción de vías y el adecuamiento de las industrias, generando así un mejoramiento en las condiciones financieras del país. La fuerza de trabajo. Debido a que existía un escaso desarrollo industrial, conllevaba que la fuerza de trabajo fueran todas diversas dependiendo del tipo de explotación. Para ser más precisos, es que a mediados de los años 20 la dinámica del mercado laboral fue mucho más acentuada en la zona occidental que en la oriental, donde la opción de trabajo era solo del arrendatario o aparcero de las haciendas, demostrando el rasgo capital que explica las transformaciones sociales surgidas del auge de las inversiones públicas. La economía colombiana en 1920 se destacó por la diversidad de formas de utilización del suelo y de explotación de la fuerza de trabajo dentro de la estructura agraria. Hay algo que es necesario agregar y que existió un panorama desalentador por la que no existía otro factor que estimulara la economía aparte del café, y lo que se terminaría de nuestra economía dependiera del café exclusivamente, y eso sí que era un mal. Bonanza externa y crecimiento económico. Para los años 1922 a 1929, la economía, que lentamente había progresado, experimentó un crecimiento rápido que resquebrajó por completo el adormecimiento de las décadas anteriores y precipitó el rompimiento, al menos en el oriente del país, de la economía señorial o régimen de haciendas. Todo se da por el aumento de las exportaciones, que desde 1905 a 1919, donde Colombia consolidó su posición en el mercado mundial del café durante los años. A esta mejora en las exportaciones del país se añade las divisas provenientes de la indemnización de Panamá,
Colombia no tenía una buena imagen por aparecer como deudor en los mercados internacionales, por los crónicos incumplimientos y derivados de la situación externa y fiscal, no menos crónica. Aunque el auge financiero norteamericano, que amplió el crédito internacional, reorientando durante los años 20 en buena parte hacia América Latina y logrando recuperar la capacidad de endeudamiento y una mejor imagen como deudor, en este caso Colombia. La bonanza y el crecimiento económico. El crecimiento económico que tuvo el país en la época fue muy significativo, especialmente en las exportaciones de café entre 1905 y 1925, que tuvo un aumento en las ventas por año de 44.5 millones en 1915 a 112 millones en 1924, algo que fue estupendo para nuestro país. Ya para 1915 producíamos el 3.5% de la producción mundial de grano, y para 1930 tocamos el pico más alto con el 11.3, algo excelente que se vio en esa época para nuestro país. A eso se le sumó el pago de la indemnización de Panamá, que aunque en mi opinión personal creo que fue el peor negocio de la historia colombiana, pero bueno, en fin, estos 25 milloncitos de dólares aliviaron un poco la situación de Colombia y corroboró con el crecimiento económico que se venía efectuando para la época. Pero no todo era como se pintaba. Para poder financiar el sector que estaba generando dicho crecimiento en el extranjero se tuvo que ampliar la deuda externa, y en cantidad, a tal punto que pasamos del 63.4 a los 203.1 millones, generando así el famoso dicho de la prosperidad al debe, que el país iba en prosperidad pero se le debía a todo el mundo. La urbanización, la industria y el mercado de trabajo. La estructura social del país empieza a modificarse con la llegada de la maquinaria y equipo, producto de la entrada de moneda extranjera al país, y también porque gracias a esto se pueden diferenciar los salarios para los trabajos agrícolas y no agrícolas. Esto hace que el país tome un rumbo donde se empieza a ver crecimiento a nivel de ingresos, ya que contando con maquinaria adecuada se crean vías de acceso a otros territorios y así el país crece económicamente, ya que abriendo nuevos mercados somos más competentes mundialmente. Esto a su vez hace que el crecimiento per cápita nacional aumente. Malestar rural y los cambios en la estructura agraria. El sector agropecuario no fue tan favorecido con el auge de las inversiones públicas. El Ministerio de Industrias decide crear un banco agrícola hipotecario para que este sector pudiera disponer de recursos para que el sector agrícola crezca, y en efecto, con esta ayuda impulsaron al sector agrícola, el cual creció significativamente, al parecer más que la población. Productos como el plátano se triplicó y la del maíz se duplicó por 20. Aquellos productos como trigo, cebada, cacao y arroz retrocedió afectada por las importaciones. Esto hizo que la producción agrícola de consumo interno se quedara corta para satisfacer el crecimiento de la demanda generada por la expansión económica. Esto condujo al aumento de los precios en 1926 a 1927. Fue su punto más alto. Los costos de bienes de subsistencia en las principales ciudades del país se incrementaron en un 30%. Algunos se lo atribuían a la falta de brazos o personal para este sector, ya que decían que el sector de obras contaba con más personal y debido a los salarios el sector agrícola era el más perjudicado. Debido a la escasez de víveres, el gobierno decretó la llamada emergencia. Esto conllevó a reducir los aranceles de aduana sobre la importación de los artículos alimenticios, y esto afectó a la producción agrícola nacional. Con todo lo que el debate de la emergencia y la falta de personal, brazos anteriormente dicho, hizo que el sector agrario quedara descubierto su incapacidad para responder a las exigencias de la ampliación de mercados. Bueno, damas y caballeros, esto es todo por hoy. Quiero agradecerles por habernos escuchado y esperarlos en una próxima. Muchas gracias.